Hola, soy Carolina y vamos a resolver el trabajo práctico número 11 de contabilidad básica. Primero vamos a comenzar registrando en el libro diario las operaciones enunciadas, luego vamos a mayorizar la cuenta corriente bancaria, vamos a elaborar la conciliación bancaria de dicha cuenta y por último vamos a registrar en el libro diario los ajustes que surgieron de esa conciliación. Procedamos entonces a registrar en el libro diario. En el punto 1 hay un inicio de actividades en donde se constituye una sociedad colectiva. Según el enunciado, hay dos socios que se comprometen a hacer un aporte de 85.000 pesos cada uno. Como es una sociedad colectiva, la cuenta que se utiliza es socio, el nombre del socio, cuenta aporte. Es una cuenta de activo que se debita. Por el otro aporte, socio Giorgetti, cuenta aporte, 85.000, activo que se debita, y el total de esa suscripción conforma el capital social, que es una cuenta de patrimonio neto que aumenta. Si esta operación es inicial, y ahí se constituye el patrimonio neto para luego analizar el tipo de operación. En el punto 2 tenemos la integración de esos aportes que hicieron los socios. Nos dice el enunciado que el socio Gramoldi integra con un inmueble que está valuado exactamente al importe que se había comprometido a integrar. Por lo tanto, debitamos inmueble, activo que aumenta por 85.000, y damos de baja la cuenta aporte del socio Gramoldi, que es un activo que disminuye por el mismo importe. ¿Sí? Esta operación representa una permuta. Por el otro lado, el otro socio hace una integración de efectivo, debitamos caja, activo que aumenta por 80.000, muebles y útiles, activo que aumenta 5.290, que es la suma de los bienes que ha aportado, 2.450 más 1.290 más 1.550, aquí tienen el cálculo auxiliar. Los que son empotrables los vamos a contabilizar como instalaciones, activo que aumenta 3.880, y si se fijan, la suma de todo lo que está integrando, de lo que está cumpliendo en su compromiso, supera los 85.000, que era lo que había prometido en la operación inicial. ¿Sí? Fíjense que si acá tenemos la suma, eso da 89.170. Por lo tanto, cancelamos el saldo de la cuenta socio Giorgetti cuenta aporte por su importe, 85.000, que era el compromiso, y por el excedente imputamos esa diferencia a la cuenta particular, que en este caso va a ser un pasivo que aumenta. ¿Por qué? Porque la empresa le está debiendo a ese socio 4.170 pesos, porque el socio integró por encima de lo que se había comprometido. En este caso también la operación es permutativa, ¿sí? Y la leyenda o el respaldo de esa operación es la integración del otro socio. En el punto 4 tenemos una operación en donde nos dice el enunciado que se abre la cuenta corriente bancaria depositando 25.000 pesos, debitamos Banco Macro cuenta corriente activo que aumenta 25.000 y acreditamos caja activo que disminuye por el mismo importe. Y la operación es permutativa. En el inciso 4 tenemos una compra de mercaderías por 8.000 pesos, activo que aumenta, y en este caso nos dice que se hace una transferencia bancaria, por lo tanto acreditamos Banco Macro cuenta corriente, activo que disminuye por el mismo importe, y la operación es permutativa. En el inciso 5 tenemos una venta de mercaderías por un total de 1.800 pesos, resultado positivo que aumenta, y debitamos tarjetas a cobrar porque nos dice que la empresa recibió un cupón de una tarjeta de crédito, activo que aumenta, tarjetas a cobrar por el mismo importe. La operación es modificativa aumentativa. Como nos dice en el enunciado que la empresa lleva un sistema de inventario final, el costo de la mercadería vendida recién se va a registrar al cierre del ejercicio. En el inciso número 6 tenemos otra venta de mercaderías por un total de 3.600 pesos, por el cual se recibe un giro bancario. Recordemos de los prácticos anteriores y de los temas estudiados anteriormente, que los giros, tanto postales como bancarios, se reconocen en la cuenta caja. Activo que aumenta 3.600,
a ventas, resultado positivo que aumenta por el mismo importe. Y la operación es modificativa aumentativa. En el punto 7 tenemos una compra de mercaderías, activo que aumenta 16.000, y en este caso nos dice que hicimos un giro postal, por lo tanto acreditamos la cuenta caja por 16.000 y la operación es permutativa porque hay solamente activos que se debitan y acreditan. En el inciso 8 nos dice que se efectiviza el giro, por lo tanto no lo contabilizamos, ¿sí? El giro recibido en la operación 6, que ya lo habíamos reconocido como caja, cuando se convierte en efectivo, no se contabiliza porque el asiento sería caja y no tiene sentido. Y la misma situación pasa cuando la empresa cobra un cheque recibido de un cliente en ventanilla. En el inciso 9 tenemos que registrar una transferencia recibida de un cliente a cuenta de mercaderías. Por lo tanto, debitamos la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, activo que aumenta 2.000, y acreditamos la cuenta anticipos de clientes, que es un pasivo que aumenta por el mismo importe. La operación es permutativa. Si no estamos cobrando un saldo pendiente de un cliente, sino que el cliente nos está asigñando a cuenta, nos está adelantando fondos a cuenta de mercaderías. Por eso la cuenta es de pasivo, anticipos de clientes. En el punto 10 tenemos una venta según factura duplicado 3, en donde recibimos un cheque diferido, activo que aumenta, cheques diferidos a cobrar, 1.000 pesos, caja, activo que aumenta 300, en ese caso decía que era un cheque a la fecha, por lo tanto también debitamos caja, y la contrapartida es la operación de la cuenta ventas, resultado positivo que aumenta por el total de la operación. Y en este caso es modificativa aumentativa. En el inciso 11 tenemos una compra de muebles, no de mercadería en este caso, sino que son muebles y útiles, era un equipo de computación. 5.400 pesos, también puede usar la cuenta de equipos de computación, activo que aumenta. Nos dice que endosamos el cheque recibido en el punto 10 y emitimos por el saldo, los 4.400 pesos que faltan, 2 cheques de pago diferido, ¿sí? Y el acreedor está cobrando intereses del 5% mensual que quedan pendientes de pago. ¿Cómo calculamos los intereses? Como hay 3 conceptos que están financiados, el cheque diferido a cobrar que endosamos y los 2 cheques emitidos por la empresa de 2.200 pesos cada uno, calculamos acá los intereses que nos va a cobrar el acreedor. El cheque de endosado tenía un vencimiento al 25 de marzo, por lo tanto son 6 días de diferimiento, el interés da 10 pesos, por uno de los cheques emitidos son a 10 días, da 36,67, y el otro cheque que es emitido a 20 días, 73,33. La suma de los 3 intereses que calculamos dan 120 pesos, es un interés cedido, resultado negativo que aumenta, aquí hay un error, y queda pendiente de pago, por lo tanto, acreditamos a acreedores varios, pasivo que aumenta 120 pesos. ¿Sí? La operación en este caso, como hay permuta de activos y pasivos, y además un resultado negativo que aumenta, estamos hablando de una operación mixta diminutiva. ¿Sí? Acá uno de los errores comunes que pasa es que solamente calculan el interés de los 2 cheques emitidos. Pero ojo, como el otro cheque que se endosa también es diferido, el acreedor va a cobrar intereses por los 3 conceptos: el cheque diferido a cobrar y los 2 cheques de pago diferidos emitidos por la empresa. Cada uno tiene su diferimiento propio, ¿sí? El primero es por 6 días, el segundo por 10 y el tercero por 20. Lo que sí, la suma de los 3 lo contabilizamos en un único débito en la cuenta intereses cedidos. En el punto 12, recibimos una nota de crédito original por un descuento
sobre la operación 7. ¿Sí? Si miramos un poquito más arriba, habíamos comprado mercaderías por 16.000, pagando de contado o emitiendo un giro. El proveedor por eso hace un descuento. Como no le debemos a ese proveedor ningún concepto, el descuento ese va a quedar en la cuenta anticipos a proveedores, activo que aumenta, ¿sí? La empresa tiene con este proveedor un saldo a favor en la cuenta anticipos a proveedores. Si esa operación de compra hubiese quedado pendiente de pago, podríamos acá directamente disminuir proveedores. El descuento obtenido es una cuenta de resultado positivo y por lo tanto la operación es modificativa aumentativa. En el punto 13 tenemos otra compra de mercaderías, activo que aumenta 600 pesos, la mitad se emite, se endosa un cheque común que teníamos en cartera de la operación 10 de 300 pesos, activo que disminuye caja 300, y por el otro se emite un cheque de la empresa, activo que disminuye banco macro cuenta corriente 300 pesos. Y la operación es permutativa, ¿sí? En este caso se cancela la operación con el endoso de un cheque en cartera y con la emisión de un cheque común. Fíjense que las cuentas que se utilizan son distintas, porque en uno estamos endosando, transfiriendo un cheque recibido de un cliente, que lo teníamos contabilizado en caja, y en el otro estamos emitiendo un cheque contra la cuenta corriente bancaria propia de la empresa. En el punto 14 tenemos otra venta de mercaderías. En este caso se reciben dos cheques, uno de 1.300 y otro de 1.500, por lo tanto debitamos caja por 2.800, activo que aumenta. Se recibe por el resto un cheque diferido a cobrar, que va a ser por lo que faltaba recibir de los valores, menos el descuento que se le otorgó al cliente. ¿De cuánto es el descuento? Siempre el descuento se calcula sobre contado. Por lo tanto, el 5% se aplica a los 2.800 pesos que se recibieron con cheques a la fecha. Resultado negativo que aumenta, aquí también hay un error. Descuentos cedidos, 140 pesos. Y el cheque diferido a cobrar recibido por el cliente, recibido del cliente, va a ser por los 5.300 menos los cheques comunes menos el descuento, 2.360 pesos. ¿Sí? La operación en este caso es modificativa aumentativa. En el punto 15, en este mismo punto 14 nos indica al final del enunciado que esos dos cheques que se recibieron, los cheques comunes, se depositaron en el banco. Entonces asentamos activo que aumenta, banco macro, cuenta corriente 2.800, a activo que disminuye caja 2.800. Y la operación es permutativa. Tranquilamente podrían haber hecho el asiento las operaciones en un solo asiento. Sin embargo, es más conveniente registrarlo en dos operaciones porque en realidad reflejan dos situaciones distintas. El cobro por un lado de los cheques comunes y el depósito por el otro de esos valores. ¿Sí? En el punto 15, por último, previo a la conciliación, tenemos la liquidación que nos hacen las tarjetas de crédito. ¿Se acuerdan que teníamos 1.800 que habíamos cobrado, que la empresa había cobrado por una venta con tarjeta de crédito? Y nos dice el enunciado que nos acreditan el importe neto de una comisión de 6%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a quedar debitado en el banco? Activo que aumenta, banco macro cuenta corriente, 1.692. Resultado que en negativo que aumenta, comisiones cedidas, 108, que es el 6% de lo que habíamos vendido en tarjetas de crédito, a tarjetas a cobrar, activo que disminuye, 1.800. ¿Sí? Acá lo que tienen que tener en claro es que lo que hacen las tarjetas de crédito es depositar un importe menor a lo que se había vendido con tarjetas de crédito porque cobran una comisión por esa venta con tarjeta de crédito. En este caso la comisión es del 6% y por ende se deposita en el banco 1.692 pesos. Fíjense que acá la operación es mixta porque hay permuta de dos activos y además una cuenta de resultado negativo. ¿Sí?
Pasemos ahora entonces al punto 16, en donde nos da en el enunciado el resumen bancario de la cuenta macro, y por lo tanto tenemos que, con ese resumen, realizar la conciliación bancaria. Fíjense que para realizar la conciliación bancaria siempre tenemos que contar con el resumen bancario y el mayor de la cuenta corriente bancaria del mismo periodo, ¿sí? El mayor de la cuenta corriente bancaria, ustedes ya lo saben hacer, yo hice un mayor completo, agregando información que me va a servir para realizar más fácilmente o de manera más sencilla la conciliación bancaria. Si ustedes hacen una T, por ahí se les complica un poquito más o tienen que hacer alguna anotación adicional al costadito para darse cuenta de qué conceptos se concilian y cuáles no. ¿Qué es conciliar? Ustedes ya lo vieron en los apuntes de teoría, que conciliar es poner de acuerdo lo que tiene en la contabilidad el banco macro respecto de la contabilidad de la empresa, ¿sí? Se supone que la cuenta corriente bancaria es una única, refleja la misma realidad, pero lo tenemos contabilizado o vista de dos maneras distintas, desde el banco y desde la empresa, ¿sí? Pero en definitiva es la misma realidad. Por lo tanto, la idea es que uno tiene que llegar a un saldo conciliado de esa cuenta corriente bancaria, ¿sí? Un saldo común, ajustado entre lo que tiene la empresa y lo que dice que tiene el banco, ¿sí? Una cuestión importante que tenemos que tener presente es que para el banco esos fondos que tiene de la empresa son un pasivo. Por lo tanto, todos los débitos que tenemos en el mayor de la cuenta corriente bancaria van a aparecer en el resumen bancario en el lado de los créditos. Y a la inversa, todos los créditos que tenemos en el mayor van a representar débitos en el resumen bancario. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener presente para entender la conciliación bancaria. Entonces, primer paso, contar con resumen y mayor de la cuenta corriente bancaria del mismo periodo. Después tenemos que verificar que los saldos iniciales sean similares, sean iguales. Si los saldos iniciales no coinciden, vamos a tener que hacer un procedimiento adicional que es conciliar las diferencias que quedaron del mes pasado. ¿Sí? Eso lo van a ver en los prácticos siguientes. Así que no voy a avanzar con ese tema. Una vez que verificamos que los saldos iniciales son iguales, vamos a encontrar, a marcar diferencias y similitudes entre lo que tiene contabilizado la empresa y lo que tiene contabilizado el banco, ¿sí? Teniendo presente esa idea de que las operaciones son inversas, porque para el banco la cuenta corriente es un pasivo y para nosotros, empresa, es un activo. Marquemos, yo voy a marcar con un color, ustedes lo pueden marcar con un tilde en las hojas en donde lo vayan resolviendo, o también con un color o con un círculo, un cuadrado, lo marcan de la manera que quieran. Lo que tienen que tener presente es que van a tener que utilizar una marca para lo que coincide y una marca para las diferencias, ¿sí? Vamos a arrancar encontrando similitudes, que es lo más fácil, entre lo que dice el mayor y lo que dice el resumen. Fíjense que el débito de 25.000 pesos coincide con el crédito de 25.000 pesos por la apertura de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Repito, lo que yo tengo en el debe, en el resumen bancario aparece en el haber. ¿Qué otra coincidencia tenemos? Fíjense que la transferencia que realizamos al proveedor coincide con la transferencia que figura en el resumen de 8.000 pesos. Acá tenemos también una transferencia, en este caso recibida del cliente, que también figura en el resumen bancario, ¿sí? Esta transferencia nosotros la tenemos en el debe, en el resumen aparece en el haber. ¿Qué otra coincidencia tenemos? Fíjense que este depósito de 2.800 eran de dos cheques, uno de 1.300 de la operación 14 y otro de 1.500. Ese de 1.300 aparece acreditado en el banco, el de 1.500 no. Las tarjetas de crédito aparecen acreditadas en el banco y también aparecen en nuestro mayor, en el debe. Y los 300 pesos, estos 2.800, recuerden que yo lo armé acá al costadito como información, o sea que estos 2.800 en realidad se corresponden a estos dos conceptos, que los desagregué para conciliar más fácilmente. ¿Qué nos queda entonces como diferencia? En el mayor nos queda de diferencia
los 300 pesos, me gusta más este rojo, lo voy a marcar en rojo. Normalmente cuando lo hacemos a mano, lo redondeamos, le marcamos con un círculo para reflejar que hay una diferencia, ¿sí? Si ustedes quieren, podemos insertar un simbolito, pero para una formita, ¿sí? Normalmente lo marcamos así con algún simbolito y no le ponemos relleno, sin relleno, para marcar esa diferencia, ¿sí? Cuando lo hacemos en papel. Si alguno es recursante, se acuerdan que normalmente en el pizarrón lo marcamos con un circulito, ¿sí? Acá yo lo voy a indicar con un color. Las diferencias están marcadas con rojo y pinté en amarillo las coincidencias. ¿Qué tengo de diferencias de conceptos que no están en el resumen y no están en el mayor? Fíjense que hay un gasto de una chequera, de la emisión de la chequera, hay un cheque que se presentó a cobrar en el banco y no lo tengo contabilizado, hay una transferencia de un cliente que no tenemos contabilizadas, hay un débito de EDES, de la factura de luz, que no tenemos contabilizado, otro gasto de mantenimiento en este caso, y el cobro de un cheque de 2.200 pesos, ¿sí? Fíjense que entonces me quedó con rojo las diferencias que no están, en este caso en el mayor, y en este caso que no están en el resumen, ¿sí? En general, las diferencias que nos quedan en el resumen bancario son conceptos que figuran en el banco, pero no tenemos están contabilizados en el mayor, ¿sí? En la empresa. Mientras que las diferencias que están en el mayor, marcadas en algún color o con un círculo, son conceptos que tenemos contabilizados nosotros, pero el banco no, ¿sí? Con esas diferencias vamos a armar la hoja de conciliación que tiene una estructura así, como la que está acá abajo. Partimos de los saldos finales del resumen bancario, este de aquí, y partimos del saldo final del mayor. ¿Qué hacemos? Las diferencias, los conceptos que marqué aquí en rojo, que estaban en el resumen, pero que la empresa no los contabilizó, que no figuran en su mayor, los voy a anotar del lado de ajustes al mayor, ¿sí? Y las diferencias que tengo en el mayor del banco, que no figuran en el resumen, las voy a anotar del lado de ajustes al resumen bancario, ¿sí? Supuestamente, si hago todas las cosas bien, voy a llegar a un saldo conciliado. Voy a poder explicar por qué no coinciden estos dos saldos finales. Vamos a marcarlos con un colorcito para que entendamos que lo que estamos haciendo aquí es tratando de llegar a saldos iguales, ajustados, comunes, ¿sí? ¿Por qué si yo en mi contabilidad digo que tengo 23.192 pesos en la cuenta corriente bancaria y miro el resumen del banco, me dice otra cosa distinta, ¿sí? Voy a tratar de explicar eso y llegar a un acuerdo. Bien, partamos creo que por las más sencillas y que aparecen en casi todas las conciliaciones que van a tener que hacer de aquí en adelante y en su vida como profesionales. Fíjense que nos queda, 300 pesos de un cheque emitido por la empresa que todavía no se presentó a cobrar, que no figura en el resumen. ¿Y por qué pasa eso? Porque recuerden que los cheques se tienen 30 días para poder cobrarse, ¿sí? Entonces, esos 300 pesos los vamos a anotar ajustando el resumen bancario como cheques emitidos y no presentados al cobro. ¿Qué van a hacer esos cheques emitidos y no presentados al cobro? Van a restar, le vamos a poner el signo menos, al saldo de resumen, porque en definitiva ese cheque que emití en algún momento se va a presentar a cobrar, ¿sí? Y por ende va a restar del saldo que figura en el resumen. Y por el otro lado tengo 1.500 pesos de un depósito que hizo la empresa el 29 de marzo que todavía el banco no acreditó, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso? Ustedes vieron en la teoría que el banco tiene sus tiempos para procesar esos depósitos, ¿sí? Seguramente ese cheque de 1.500 pesos sea de otra localidad o sea de otro banco y por ende tiene más tiempo tarda más tiempo en acreditar esos fondos en la cuenta corriente. Entonces, esos 1.500 pesos los voy a anotar ajustando el resumen bancario
como un depósito no acreditado, ¿sí? Un depósito que nosotros en la empresa lo tenemos contabilizado, pero que todavía no se acreditó en el banco, ¿sí? No tenemos ninguna diferencia adicional que ajuste el resumen. Vayamos ahora a las diferencias que nos quedaron en el resumen bancario, ¿sí? Repito, son conceptos, diferencias que figuran en el banco, en el resumen, que la empresa no contabilizó. Vayamos por los más comunes que van a aparecer en las conciliaciones y los más sencillos. Fíjense que tenemos 40 pesos y 150 pesos que son gastos de mantenimiento, gastos de emisión de chequera, gastos bancarios en general. Esos conceptos, fíjense que están debitados en el resumen, o sea que van a restar en el saldo del mayor, ¿sí? Porque son notas de débito, ¿sí? Van a disminuir los fondos que tenemos depositados. 40 pesos por la emisión de chequera y 150 por los gastos de mantenimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cheque de 150 pesos que se presentó a cobrar y nosotros no lo tenemos contabilizado. ¿Qué pasó? Nos dice el enunciado que ese cheque fue emitido para pagar un flete por mercadería adquirida en el punto 4, pero fíjense que por un error la empresa no contabilizó esa operación. Entonces vamos a anotar dentro del concepto menos notas de débito o equivalentes o asimilables, porque es un concepto que disminuye el saldo de la cuenta corriente bancaria, el cheque 1301 de 150 pesos. ¿Qué otro concepto tenemos? Tenemos una transferencia que nos hizo un cliente que no la tenemos contabilizada, pero en este caso suma, si es una transferencia recibida. La vamos a anotar como más nota de crédito o equivalentes o asimilables, transferencia de un cliente, 1.600 pesos. Fíjense que me dice que es a cuenta de mercaderías, está como aclaración al final del enunciado. Después tenemos 254 pesos, que son un débito de la factura de luz de EDES, que es el proveedor de luz de la provincia de Buenos Aires, de la parte sur. Entonces lo vamos a poner restando el débito de la factura de EDES, 254 pesos. Esto ya los habíamos anotado. Y por último tenemos un cheque de 2.200, que si prestan atención, esto hay que estar un poquito atento, es el cheque de la operación 11, que era de pago diferido a 10 días y ya llegó la fecha de diferimiento. Por lo tanto, el proveedor se presentó a cobrar, o el acreedor, porque creo que era por los muebles y útiles, ¿sí? Se presentó a cobrar ese cheque que nosotros todavía lo tenemos contabilizado como diferido a pagar, ¿sí? Todos esos conceptos que anotamos aquí abajo van a restar, ¿sí?, la cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, le voy a poner el signo menos. ¿Por qué? Porque son elementos que disminuyen los fondos depositados en la cuenta corriente bancaria. Y estos 1.600 pesos, en realidad hay uno solo, son conceptos que me van a sumar el saldo del mayor. ¿Por qué? Porque tengo más fondos en la cuenta corriente. Por lo tanto, si yo sumo del saldo que tengo en el mayor, le sumo los ajustes que encontré que me representan un incremento en el mayor y le resto los que me representan una disminución en el saldo del mayor, llego a este saldo conciliado. ¿Coincide? A ver, vamos a corroborarlo. Acá, del lado del resumen, nos faltó sumar ese depósito que no está acreditado y restar ese cheque que emitimos y que todavía no se presentó a cobrar. Saquemos la cuenta. Fíjense que llego a conciliar, a encontrar un saldo común entre lo que dice el resumen bancario y lo que dice el mayor. ¿Y cómo explico que en principio no coincidían? Las diferencias son las que encontré, ajustando el mayor y ajustando el resumen. ¿Sí? Hasta aquí hicimos la conciliación. ¿Qué paso nos queda? Para que nosotros podamos reflejar estos ajustes contablemente, estas diferencias que puse ajustando al mayor, las tengo que contabilizar para que en la contabilidad ese saldo de 23.192 ahora me quede por 21.998. ¿Sí?
Entonces pasemos al libro diario a contabilizar solamente las operaciones que tenemos ajustando al mayor. A continuación, como punto 16, vamos a registrar todas las operaciones que surgieron de las diferencias de la conciliación bancaria. Fíjense que por los 1.600, que era una transferencia recibida del cliente, el enunciado nos decía que era una seña a cuenta de mercaderías. Por lo tanto, debitamos banco macro cuenta corriente 1.600 y acreditamos anticipos de clientes pasivo que aumenta por el mismo importe, ¿sí? Y la operación es permutativa. Siempre la contrapartida de estos ajustes es la cuenta banco cuenta corriente. En este caso, como suma va a ir debitada y en este caso, como resta, va a ir acreditada. Pero siempre la contrapartida es la cuenta corriente bancaria. Por los conceptos que están restando, vamos a contabilizar gastos bancarios por la suma de todos los gastos que había de mantenimiento y de emisión de chequera, 190 pesos, resultado negativo que aumenta. La factura de luz, resultado negativo que aumenta, luz, gas, teléfono y agua, 254. El cheque 1301, fíjense que en el enunciado nos decía que era un flete por la operación 4, que era una compra de mercaderías. Si recuerdan de los prácticos anteriores, eso implica activo que aumenta, mercaderías por 150, ¿sí? Porque es un flete por compra de mercadería. Se incrementa el costo de esas mercaderías. Y por el cheque que se presentó a cobrar, que era de pago diferido, vamos a debitar pasivo que disminuye, cheques diferidos a pagar 2.200, y la suma de todos esos conceptos van a reflejar un crédito en la cuenta banco macro, cuenta corriente, activo que disminuye, por 2.794, que fíjense que es el total de lo restado en la hoja de conciliación. ¿Sí? En este caso, este asiento es mixta o diminutiva la operación porque hay resultados y permuta. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a continuar mayorizando el punto 16, ¿sí? Que se hizo al 31 de marzo o al 30 de marzo del 2020, conciliación bancaria. ¿Qué pusimos? Pusimos un débito de 1.600 pesos, estoy mayorizando la cuenta. Y lo mismo, lo repito, en la segunda operación, en el segundo asiento que contabilicé, puse un crédito de 2.194. ¿Sí? Vamos a continuar con el mayor, y si yo sigo calculando el saldo, fíjense que ahora el saldo ajustado de la cuenta corriente bancaria quedó por 21.998. Fíjense que coincide de mayorizar esos asientos de ajustes con el saldo conciliado que me figura en la hoja de conciliación. O sea que hice las cosas correctamente. Llegué a ese saldo conciliado. Y ahora, ¿cómo explico las diferencias entre este saldo y este saldo? Fíjense que son diferencias transitorias. ¿A qué se corresponden las diferencias? A un cheque que yo emití y que todavía no se presentó a cobrar en el banco, y a un depósito que yo ingresé, deposité, y todavía no se acreditó por el clearing bancario. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de explicar que esos saldos difieren. ¿Sí? Esas diferencias son transitorias y están reflejadas en los ajustes que quedaron en el resumen bancario y que se supone que en el mes de abril, en este caso, van a aparecer al comienzo del mes porque son diferencias que se corrigen con el tiempo. Bueno, por último nos queda analizar la cuenta corriente bancaria, ¿sí? El análisis de cuenta de en este caso banco macro cuenta corriente, que es una cuenta de activo, tiene saldo deudor. Ese saldo representa los fondos que tenemos depositados en la entidad financiera, en la cuenta corriente, y las operaciones por las cuales se debita y acredita fueron las que estuvimos viendo. Se debita cuando hacemos un depósito o recibimos transferencias de los clientes o el banco emite notas de crédito bancaria, y se acredita cuando se emiten cheques a la fecha, cuando se realizan transferencias a los proveedores o cuando el banco emite notas de débito bancario. ¿Sí? Hasta aquí terminamos la resolución del trabajo práctico número 11.